Licenciado Montúfar, lo que les preguntamos a todos los que deciden, se animan por la presidencia de la República, por la candidatura a la presidencia de la República, ¿qué es lo que lo mueve a usted a aceptar este desafío, ciertamente en los momentos, en lo económico por lo menos, para estacionarnos en un tema por lo pronto, más complejos para el país? Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Tal vez algunas aclaraciones para comenzar y responderle a la pregunta. Yo todavía no soy candidato presidencial, lo que ha existido es un anuncio del Consejo Directivo de Concertación recomendando a la Convención Nacional del Movimiento, que realizará su proceso, su convención y su proceso de primarias el próximo 22 de agosto, mi nombre como candidato a la presidencia y el nombre de Fernando Villavicencio para la Asamblea Nacional. Además de eso, como usted conoce, se realizarán todas las elecciones de candidatos. En estos mismos días hay convenciones provinciales de nuestro movimiento definiendo las candidaturas del movimiento para las próximas elecciones. Segunda aclaración, yo no fui asambleísta constituyente, fui asambleísta nacional en el periodo 2009-2013, como una precisión al respecto. Un poco contestando su pregunta, yo creo que el Ecuador en los momentos de crisis, y esta crisis por supuesto es una de las crisis más graves, más agudas que ha vivido en la historia nacional, requiere el construir opciones, alternativas. Yo creo que estamos en un momento de inflexión, o deberíamos estar en un momento de inflexión, y ese momento de inflexión, dada la crisis, dada otras circunstancias que podríamos analizar, debe ser la oportunidad para que una generación política distinta a la que nos ha gobernado pueda realmente cambiar el rumbo del país. Yo creo que todos podemos coincidir, podemos discrepar sobre las razones, sobre por qué hemos llegado a esta situación, pero evidentemente las cosas en el Ecuador tienen que cambiar, tiene que haber un cambio profundo y tiene que haber opciones. En una democracia y en las elecciones los ciudadanos deben pronunciarse por diferentes opciones. Y nosotros creemos que tenemos la capacidad y además hemos venido trabajando en el ámbito político, en el ámbito académico, en el ámbito conceptual, para decir aquí hay una opción sobre la cual el pueblo ecuatoriano puede pronunciarse o debería pronunciarse, o le pedimos que se pronuncie en las próximas elecciones. Entonces, no sé qué piense usted respecto de las ideologías, pero usted ideológicamente, ¿en dónde se ubica? A ver, yo le puedo contar tal vez un poco mi trayectoria. Yo he hecho política toda mi vida, me inicié muy en la izquierda y he venido transitando a lo que yo hoy denominaría un centro progresista. Ese es un poco el lugar donde yo me ubico. Yo creo, por supuesto, en los principios básicos de la democracia. Yo creo una sociedad, en lo económico, creo una sociedad en que el motor de la producción y de la economía tiene que ser el mercado, pero regulada por el Estado. Yo no soy partidario de un Estado inexistente que no regule en función del bien común, pero esa regulación tiene que ser inteligente, tiene que ser acotada, tiene que ser precisa, tiene que incentivar. Y yo creo en una sociedad en la que deberíamos todos trabajar para que todos los ecuatorianos tengamos igualdad de oportunidades. Yo siempre he dicho algo que puede sonar retórico, pero que yo lo he sentido así. Y ahora cuando conversaba con mis hijas sobre por qué aceptar este desafío, como usted lo mencionó, yo siempre pongo este ejemplo. Decía y digo que quienes tenemos esta vocación de la política, y en el caso mío, estaré en política mientras en el Ecuador los jóvenes como ellos, mi hija en este momento tiene 15 años, mi hija mayor, tengo hijas más chiquitas, que de una u otra forma tienen condiciones o situaciones mejores que muchos ecuatorianos. Yo digo, pero en el momento en que una niña indígena quizá, o de una provincia deprimida de la costa o de la serranía ecuatoriana, tenga las mismas oportunidades al tener 15 años que una niña como ella de clase media, de un sector urbano de Quito, Guayaquil, Cuenca, Puerto Viejo, otras ciudades, en ese momento se justificaría o se justifica el por qué hacer política. Entonces yo creo en una sociedad en la que los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades, y para eso yo creo que es necesario que el Estado intervenga.
que cree un sistema de salud sólido, un sistema de seguridad sólido, un sistema de educación pública sólido. Yo creo mucho en la educación pública. Yo he sido profesor de educación de una universidad pública toda mi vida. Yo estudié en Estados Unidos, Jimmy, y siempre tenía la idea de que yo debía regresar al Ecuador y iba a ser profesor de una universidad pública. Entonces, eso me ubica en lo que yo consideraría es un centro progresista. Y eso implica también una visión política que tiene, por supuesto, una dimensión ética y también ideológica. No creo yo en las ideologías dogmáticas, pero creo que sí las ideas nos ayudan a los políticos a transitar, a navegar y a que la gente conozca más o menos qué es lo que pensamos y por dónde podríamos ir. Licenciado, correcto. Desde su visión, ¿cuál sería la fórmula, que no es sencilla, lo sabemos todos, para sacar al Ecuador de una crisis económica sin crear más impuestos, sin meterle la mano al bolsillo de la gente que de suyo está golpeada, sin crear ninguna carga que signifique posiblemente incrementar el desempleo, desacelerar más todavía a la industria, al comercio, que usted sabe que por el COVID y antes del COVID ya vienen muy golpeados? Son varias cosas, no solamente una, son varias cosas. Una que, digamos, atraviesa, me parece, todas las políticas públicas que los ecuatorianos y el Estado debe avanzar es, primero, la lucha anticorrupción. Esta decisión y esta voluntad, me parece a mí es fundamental, porque los ecuatorianos podemos seguir trabajando, podemos seguir pagando impuestos, podemos seguir en nuestras actividades normales, pero ¿qué sacamos? ¿Qué sacamos si tenemos un Estado en el que la corrupción se ha institucionalizado? ¿Qué sacamos si es que el Estado de una u otra manera hoy está tomado por grupos que son grupos delincuenciales? Es decir, que están allí en función de atracar los erarios públicos. Entonces yo creo que, digamos, si queremos un Estado que pueda intervenir, que pueda incentivar a la industria, que pueda proteger el empleo, que pueda destinar recursos para el desarrollo del agro, tenemos que tener un Estado en que la corrupción deje de ser el sistema, deje de ser una corrupción institucionalizada, como yo la denomino. Y hablando de política económica, yo creo que el Ecuador tiene 3 prioridades fundamentales y hacia allá tienen que dirigirse las políticas, la política económica del gobierno. La primera, yo creo que tenemos que pensar, cuando pensamos en economía, tenemos que hablar de empleos y de empleos de calidad. Yo creo que todas las políticas públicas que justifiquen el empleo, que promuevan la posibilidad de que los ecuatorianos, a través de emprendimientos pequeños, medianos y grandes, generen empleo, tienen que ser prioridad de política máxima del Estado. Eso es un primer lugar. Segundo lugar, en este momento, hay que tomar en cuenta algo que usted decía, con lo que yo estoy de acuerdo. El problema no es solamente en este instante generar más empleos, sino proteger los empleos que existen. En este año, a propósito de la pandemia, se han perdido o se van a perder hasta el final del año 1 millón de empleos, 1 millón de trabajos de ecuatorianos. Entonces, proteger el empleo es prioridad fundamental. Para proteger el empleo hay que proteger a las pequeñas y medianas empresas. Y para proteger a las pequeñas y medianas empresas, el Estado tiene que tener recursos para canalizarlos hacia ellos. ¿Desde dónde deberían venir esos recursos? Me va a preguntar usted. Con toda razón. Creo que la cooperación en este momento, los créditos internacionales, los acuerdos de financiamiento tienen que ir fundamentalmente a proteger aquello. Es decir, a proteger a las pequeñas y medianas empresas en función de que se pueda proteger el empleo. Y eso, digamos, vinculado al tercer objetivo, que es el de blindar la dolarización. Y blindar la dolarización implica preservar la cadena de pagos, preservar la estabilidad del sistema financiero, preservar entonces que el círculo económico pueda funcionar. Entonces, eso en este momento esto es una tarea extremadamente difícil, porque todos estos elementos están en riesgo. Entonces, tenemos que aplicar desde el primer día un plan de emergencia para precisamente atacar estos temas. ¿Cómo ha estado? Muy buenos días, le saludo Omar Jaén. Le hago una interrogante. Yo creo que ya con esta última respuesta suya como que se me adelantó a la pregunta, pero bueno, ¿usted tomaría algo de la política económica de Richard Martínez y la continuaría en caso de que usted sea gobierno, sea presidente,
¿O sería un giro de 180 grados, sería en este caso? Y sobre todo, y también le hago un interrogante, ¿no, verdad? Una consulta. Usted como actor político que va a participar de una u otra manera, su movimiento en las próximas elecciones, ¿está previsto que esta semana o a más tardar la próxima el gobierno ya concrete un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Y en este espacio lo hemos dicho, ¿no? Que hubiera sido bueno que el gobierno convoque a las fuerzas que van a participar en el próximo año, ¿no? Porque por último, este gobierno que ya está de salida lo firma, pero el que tiene que asumirlo es el que entra en mayo del próximo año. Entonces, ¿usted qué le parece este nuevo acuerdo con el fondo que está por concretarse? Y con respecto al tema de las políticas económicas de Richard Martínez, ¿mantendría algo el ajuste, la reducción del Estado o sería algo totalmente distinto? Es que yo creo que el gobierno no tiene una política económica. Me parece que uno de los grandes problemas del gobierno de Lenín Moreno y no solamente en la economía, pero voy a hablar sobre el tema económico, es no tener una política económica. Yo creo que la prioridad única que ha tenido el gobierno y una prioridad que ha sido cumplida en algunos casos a medias y yo diría en sentido en conjunto con gravísimos perjuicios para el país, ha sido el tema de la deuda y la renegociación de la deuda. O sea, me parece que muchos analistas se han pronunciado demasiado favorablemente de manera apresurada. Y una decisión como esta hay que mirarla finalmente en función de cuáles son los resultados. Yo creo que hasta ahora la política de renegociación del gobierno, la política de pago, de renegociación de la deuda ha sido un fracaso. Ha habido anuncios que suenan interesantes, pero hay que mirarlos. Hay que mirarlos. Y con relación al tema del acuerdo con el fondo, que me parece que es la pregunta central a la que me hacía referencia, aquí el problema no es de dónde viene la plata, el problema es cuáles son los condicionamientos y en qué se va a utilizar ese dinero. Y el problema ahí, y para mí, es que solamente sería factible el avanzar en esa línea si es que esos recursos, como dije hace un momento, se van a utilizar para financiar la protección del empleo y la crisis que en este momento viven miles de pequeñas y medianas empresas en el Ecuador. Esa tiene que ser la prioridad. Pero más recursos para financiar a una burocracia absolutamente corrompida no tiene sentido para nada. No tendría sentido para nada. Entonces el problema no es si es que vamos a tener un acuerdo con el fondo o no un acuerdo con el fondo. Ahí me parece que el problema es cómo a dónde van a ir esos recursos. Hay varias propuestas para eso. En el programa de gobierno que nosotros estamos desarrollando tenemos una propuesta específica para generar un fondo que el gobierno transfiera de manera racional a muy bajo interés, precisamente para sostener a la economía. Mire, creo que podemos estar de acuerdo en el diagnóstico más grave. La economía ecuatoriana podría decrecer se podría decrecer en este año en un porcentaje mayor a 2 dígitos. Eso puede significar o significaría la quiebra de miles de empresas con muchísimos más desempleados. Entonces el problema principal es cómo sostenemos la economía, cómo sostenemos el empleo, cómo hacemos que estas empresas que están en este momento al riesgo de la quiebra, muchos pequeños empresarios en este momento nos están escuchando, no quiebren. Para eso el gobierno necesita recursos. Si los recursos vienen de la banca multilateral, pueden venir de la banca multilateral, pero tienen que ser destinados a ese objetivo, no a alimentar a una burocracia que lo único que hace es engullir esos recursos a través de mecanismos de corrupción institucionalizada. Usted comenta esto de la burocracia, que suena de manera despectiva, me da a entender que usted sí está de acuerdo, por ejemplo, en la política que ha manejado Richard Martínez de echar a servidores públicos. ¿Usted, en caso de llegar al gobierno, seguiría con esa reducción de servidores públicos? El problema no es echar o no a servidores públicos. La idea, el punto aquí es que tengamos un Estado que garantice los derechos de los ciudadanos. Esa es la función del Estado. La función del Estado, el deber máximo del Estado, es la protección y la garantía de los ciudadanos, de los derechos de los ciudadanos. Para eso se necesita tener un Estado eficiente, no un Estado mínimo, porque ese Estado no puede hacerlo, pero tampoco voy a referir a Quito. En Quito tenemos un municipio que tiene 20,000 empleados. Jimmy Jairala fue prefecto del Guayas, yo no sé cuántos empleados tiene la prefectura del Guayas.
pero me imagino que no tiene ni la mitad de los empleados que tiene el municipio de Quito. 1000 tenía en su 2000 llegó a tener, nada más. Imagínese usted un municipio con 20,000 empleados. ¿Es eso viable? ¿Es eso lo que una ciudad como Quito necesita para poder progresar? ¿O tenemos una ciudad trabajando para tener un elefante como el municipio, como la burocracia en el municipio de Quito? Entonces, el problema hablándolo en positivo, es qué Estado debemos tener para que pueda garantizar los derechos fundamentales de las personas. Ese es el problema. Esa es la discusión. Y creo que en esa discusión, creo que nos podemos poner de acuerdo. Pues yo le decía, yo soy podríamos decir, una persona de centro progresista. Yo creo que el Estado tiene que estar presente, por supuesto. El Estado tiene que garantizar la salud. Tenemos que tener un sistema de educación. Hablaba de igualdad de oportunidades. Para que haya igualdad de oportunidades, para que esa niña de 15 años a la que hacía referencia, hoy sin oportunidades, pueda tener iguales oportunidades que mis hijas que estudian en una escuela privada en Quito, es necesario que exista un sistema público de educación. Es necesario que tengamos un sistema público de salud. Es necesario que el sistema de seguridad social funcione. Entonces, el Estado que tenemos que tener para eso es el Estado eficiente que tiene que garantizar esos derechos. Entonces, la discusión, por eso le decía, me parece que el tema de Richard Martínez es irrelevante porque este gobierno no ha tenido política económica. Yo puedo criticar y critico y he sido un detractor del gobierno de Rafael Correa desde el primer día, pero puedo reconocer que ahí había una política que criticar, había una visión desde mi perspectiva equivocada. No todo era malo, algunas cosas, por supuesto, como yo no soy de las personas que mira todo blanco y negro. Puedo reconocer cosas positivas, así como he anotado cosas negativas, y nosotros como Concertación fuimos oposición al gobierno de Correa desde el día 1. Pero en el caso de gobierno de Lenín Moreno, usted me pregunta la política, yo digo, yo no he visto una política a la que se la pueda criticar de la manera como usted me está pidiendo que le critique. Gracias, licenciado César Montúfar. Habrá oportunidad de otra charla. Que tenga usted un buen día, don César Montúfar, 8:57. Gusto, que esté muy bien.